Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. El tema acerca del cual voy a comentar con usted hoy no es otro que el de la marcha, algunos cursis le llaman megamarcha, como diría el clásico, estas personas a cualquier taco le llaman cena. Esta marcha convocada para mañana por sindicatos, organizaciones sociales y ciudadanos, es lo que dicen al menos los firmantes de la carta que enviaron al señor López, Ifigenia Martínez Hernández, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Porfirio Muñoz Ledo. Hay una parte interesante de esta carta que yo no sé por qué a mí la historia, por ejemplo, nunca me ha llamado, pero a ellos sí. Los firmantes dicen: el llamado de la historia nos obliga. ¿Cómo se comunicará la historia con estas tres personas? ¿Cómo se habrá comunicado cuando los tres eran priistas? ¿Utilizará la historia algún lenguaje diferente a cuando estos tres distinguidos priistas se comunicaban con la historia? ¿O en aquel entonces no se comunicaban con la historia? Pero hoy, cuando fueron o salieron porque no encontraron los premios a que ellos aspiraban, o pensar quizá que ellos lo merecían todo, pues se encuentran hoy en las filas de la oposición, cualquier cosa que ello pudiera significar, y ahora sí la historia los llama. ¿No tendrá otras cosas la historia que llamar a estos tres cartuchos quemados? Muñoz Ledo, que le faltan partidos para brincar de uno a otro; la señora Martínez Hernández, que de ser maestra de presidentes de la República, pues anda ahí deambulando en grupos minúsculos, haciéndole homenajes a Muñoz Ledo. ¿Y qué se puede decir de Cuauhtémoc Cárdenas que usted no sepa ya? Un hombre, todo lo que tiene se lo debe al PRI o se lo debe al sistema, y cuando no lo quisieron hacer candidato a la presidencia de la República, se inconforma, como dijo aquel, agarra sus cosas y se va, y fundó otro partido. Y ahí anda, quiere regresar, que se va, no se va. Pero lo importante es pues que a estas tres personas la historia los llamó. Yo no sé si a los que van a asistir mañana también la historia tuvo tiempo de enviarles, no sé, un mail, un SMS o comunicarse por medio de WhatsApp, no lo sé. Pero el caso es que todos acudirán a ese llamado de la historia. Lo curioso de este llamado de la historia es que al señor López y a su sosteniente y corneta de órdenes Martí Batres no los llamó la historia. Nomás a estos tres, y ellos a su vez se encargan de llamarle o de enviarle una carta, la cual dijo el señor Batres hoy por la mañana que él no había recibido ninguna carta, o que al menos en la oficina de su organización no había llegado carta alguna. Pues yo creo que es evidente, con el servicio de correos que tenemos, pues esperar que se escriba una carta y de inmediato llegue, pues imagínese usted, es imposible con el servicio de correos. Si la hubiesen enviado por paquetería, pues posiblemente ya habría llegado. Pero en fin, carta o no carta, llamado o no llamado, la marcha se va a realizar el día de mañana, así es que prepárese usted. Saldrán del Ángel de la Independencia, marcharán decididos y con la frente en alto y haciendo horizonte con la mirada, para estar a la altura del llamado de la historia. La carta dice mucho, quizá más de lo que los firmantes pretendieron decir. Dicen ellos: de manera alevosa e ilegal, la mayoría pripanista en el Congreso Federal. A ver, ¿ilegal? ¿Alevosa? Yo la única alevosía que vi fueron las de los militantes o del PRD y algunos otros que incluso llegaron a cerrar con candados y cadenas el salón de plenos en San Lázaro, alargar de manera alevosa, tramposa, pudiéramos decir, las sesiones en el Senado de la República. Pero decir que es ilegal lo que se logró me parece cuando menos un exceso. Pero en fin, dejemos este lenguaje de los tres abajo firmantes, como se decía por allá por los años 60. No
voy a decir que le ruegan al señor López para que asista a la marcha, para que acepte compartir con ellos ese llamado de la historia. Me da risa leer los párrafos y las declaraciones de estos tres, como dije abajo, firmantes, y me llevó a recordar una vieja canción, no sé si usted la ha escuchado, que la hizo famosa ya por los años 50 o 60, hace 50 años cuando menos. No sé si fue de la autoría del cantante que la hizo famosa, un cantante peruano, Julio Jaramillo, que si mal no recuerdo decía así: te puedes ir a donde quieras, con quien tú quieras te puedes ir, pero el divorcio, como es pecado, no te lo doy. Están estas personas más o menos igual que esa canción de Julio Jaramillo, diciéndole al señor López y al señor Batres: se pueden ir a donde quieran y con quien ustedes quieran se pueden ir, pero como la separación de la izquierda es pecado, puedes regresar con nosotros y encabezar una marcha. La verdad es que parecen muchachitos de secundaria peleándose por la titularidad de la sociedad de alumnos. ¿Esa es la izquierda que dice que va a salvar al país? ¿Esos son los que dicen que se van a oponer a una reforma que fue aprobada de manera alevosa e ilegal y responden al llamado de la historia? La verdad es muy diferente. Lo que no entienden estas personas es que el mundo ha cambiado y ha cambiado mucho. Hoy, simplemente darles visos de respetabilidad política a sus planteamientos absurdos que hace 50 o 60 años no tenían sentido alguno, menos en estos momentos cuando prácticamente todos los países han abierto el campo de la energía. Y lo han abierto porque han entendido que hay que aprovechar esos recursos para invertirlos en formar capital humano. Esa visión digna de los años 30 del siglo pasado, donde al petróleo lo ponían en un altar y casi de manera mágica iba a generar desarrollo y felicidad eterna para los mexicanos, que nos iba a llevar al paraíso terrenal, e íbamos a entrar a él sin pagar boleto porque el petróleo lo iba a sufragar ese boleto. Es, además de equivocada esa posición, hasta suena cursi. Diga usted si no esto, el llamado de la historia nos obliga. Dice uno, la verdad, aparte de un lenguaje caduco, es un lenguaje cursi. Pero en fin, el problema no es que salgan con estas cosas, sino que haya algunos ingenuos que les crean. ¿Usted cree que tiene el licenciado Porfirio Muñoz Ledo congruencia política para que la historia lo llame? Digo, ¿de dónde? El mismo ingeniero Cárdenas. Dice uno, no exageren, señores, por favor. Tienen todo el derecho a manifestarse e incluso a proponer cosas caducas si en un determinado momento los ciudadanos consideran que esos planteamientos son correctos. Perfecto. El único problema es que lo que están planteando es una muy pequeña minoría la que les hace coro. A esta marcha convocada para mañana le han llamado megamarcha. Como decía, a cualquier taco le llaman cena. Va a ver usted mañana cuál va a ser el resultado real y efectivo de esta carta y de esta convocatoria que ellos hacen o a la cual se unen, porque la historia los llamó. Esperemos que los haya llamado en un buen celular de una buena compañía para que no se haya cortado la comunicación y hayan quedado en ascuas. Mañana estarán estos tres próceres encabezando la marcha. Yo espero que Muñoz Ledo, en sus condiciones de salud, que son evidentes, es evidente el quebranto de su salud, pues no vaya a sufrir algún síncope, algún problema, aun cuando en la izquierda es común. Ya ve usted lo que le pasó al señor López. Cuauhtémoc Cárdenas, pues como diríamos en mi tierra, no se cuece al primer hervor. Y qué decir, con el debido respeto, por supuesto, a la señora maestra Ifigenia Martínez. No son jovencitos,
no están en la flor de la edad, así es que valdría la pena que tuvieran mucho cuidado, porque la marcha desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo es largo el trayecto. No es fácil, a no ser que quieran utilizar la técnica madracista, que saliendo ahí, llegando a la glorieta de La Palma, se suben en un taxi, dan la vuelta allá por Fray Servando, por allá se van y llegan por 20 de noviembre o Pino Suárez, y ahí entonces esperan a la marcha y de manera decidida, y alguien no faltará por ahí que diga qué fuertes están nuestros tres dirigentes a los cuales la historia los ha llamado. ¿Qué va a quedar de esta marcha? Posiblemente usted no me crea lo que le voy a decir. No va a quedar nada. El lunes, además es puente, el martes, nadie se va a acordar de esta marcha, hombre. Nadie. Por supuesto que tampoco de ese comercial de infórmate, Paquito, infórmate, tampoco va a quedar nada. Tan malo el Pinto como el Colorado. Y tendremos los demás que seguir persiguiendo la inacible chuleta y no creyendo en esos cantos de las sirenas que nos dicen que inmediatamente después de que se aprueben las leyes secundarias bajará el recibo de la luz, será menor el recibo de la luz. Es muy probable que sea menor el recibo de la luz. ¿Por qué? Pues porque de imprimirlo en una hoja tamaño carta es muy probable que para ahorrar papel o para ahorrarse algunos pesos la Comisión Federal de Electricidad los hagan tamaño media carta. Créame usted, por favor, que el único ahorro que va a ver usted en el recibo de la luz, al menos en los próximos 3 años, va a ser el ahorro en el papel, porque de ser un recibón tamaño carta, va a ser un recibito tamaño media carta o quizá tamaño postal, o quizás se lo manden por vía electrónica. Mientras tanto, pues, estemos atentos el día de mañana a esta megamarcha que será encabezada, evidentemente, por estos 3 aguiluchos que han recibido el llamado de la historia. La historia lamentará que no estén esos 2 portentos políticos que son el señor López y su sosteniente y corneta de órdenes, Martí Batres. Yo no sé si los van a extrañar, mi paisano Jesús Zambrano estará preocupado por la no asistencia, o Jesús Ortega, el hombre que confundió el occipucio con el prepucio, quizá también esté preocupado. Pero al final de cuentas se van a entender mañana o pasado y la historia quedará satisfecha de haber llamado a estos 3 grandes personajes. Esperemos pues al resultado de esta megamarcha de mañana. Yo le agradezco su atención, lamentando que a nosotros la historia ni un lazo nos echa. Muchas gracias por estar conmigo aquí en Un Día con Ángel, en Excelsior TV, y nos vemos aquí mañana. Gracias y muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.